Buenas, en este video les voy a hablar de la alimentación parental en caninos. Vamos a identificar cuáles son las vías de acceso para la alimentación parental y también las causas que prevenimos con este tipo de alimentación parental. Vamos a tocar algunas de las bolsas de alimentación y un cronograma de ayuno para así saber en qué momento nosotros podemos hacer suministrarle esas bolsas de alimento a nuestros pacientes. La alimentación parental. Podemos identificar que la alimentación parental la podemos hacer vía vena encefálica o cefálica, podemos hacerlo vía vena safena o en la vía yugular. Una de estas tres vías nos va a ser funcional para poder hacer una alimentación parental. ¿Qué vamos a hacer nosotros en una alimentación parental? Vamos a suministrar bolsas de alimento. Estas bolsas de alimentos vienen previamente ya preparadas, que solamente consta de una buena preparación, combinación en un caso de una Nutriflex o en el caso de un isoplasma o de una linfodina, son ya preparados directos que solamente hay que hacer es la combinación o la adición de algunos tipos de vitaminas, minerales o algún tipo de medicamento que se pueda aplicar al paciente. Listo, la nutrición parental en caninos tenemos varias causas, pero una de las causas más probables para este tipo de alimentación es el vómito, diarrea, problemas de absorción intestinal, alteraciones hepáticas y pancreatitis. Si nos damos cuenta, el vómito nos va a generar una deshidratación y por tanto también pérdida de electrolitos y de nutrientes, ya que no se está llegando a un proceso completo de digestión. Entonces el animal o el paciente en este caso no está recibiendo la nutrición necesaria para el cuerpo. La diarrea es un proceso en el que ya está haciendo digestión, pero no tiene el tiempo suficiente el organismo para poder absorber los nutrientes. También estamos haciendo una pérdida de la flora intestinal, la cual nos va a ayudar a hacer la absorción y también nos va a ayudar a tener un intestino totalmente sano para poder hacer una nutrición. De una diarrea podemos pasar a problemas de absorción intestinal, que era lo que comentábamos anteriormente. Es cuando ya se da el proceso de la pérdida de la flora intestinal o movimientos muy lentos de los intestinos. Alteraciones hepáticas. Al no tener algún tipo de nutrientes, ya comienza a haber una deficiencia de nutrientes en todo el organismo y el hígado comienza a movilizar ciertas hormonas, ciertos recursos y comienzan las alteraciones hepáticas. Puede subirse un poco el azúcar porque comienza a consumir el glucagón que se encuentra ya reservado hepáticamente. La pancreatitis, ya comienza a haber una falta de insulina en el sistema y el páncreas comienza a fallar. ¿Qué previene la nutrición parental? Esta es las siglas de nutrición parental. Vamos a prevenir mediante esta la pérdida de peso, trastornos gástricos, deterioro nutricional, agravamiento de alguna patología. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un gato que esté anémico o que tenga alguna obstrucción en la vejiga o insuficiencia renal. Son patologías que se alteran con mucha facilidad en un caso en el que no se encuentra alimentado el paciente adecuadamente. Recuperaciones más rápidas nos va a ayudar el hecho de tener un paciente bien alimentado. Disminuye el tiempo de hospitalización porque pues ya vamos a tener un paciente que se encuentra metabolizando, se encuentra haciendo nutrición a todo el organismo. Encontramos entonces bolsas de alimentación como isoplasmas. Estos isoplasmas son alimentos parentales por vía venosa, aporte de proteína, cadena básica de carbohidratos. Más adelante les voy a explicar la cadena de cuál medicamento o cuál bolsa de alimentación se utiliza en cada tiempo. La lifodina es una emulsión de aceites en aguas. Estos proporcionan energía, contienen ácidos grasos
esenciales para la vida de los organismos. Y tenemos el Nutriflex. El Nutriflex nos aporta energía, ácidos esenciales, aminoácidos, electrolitos y líquidos. Listo, entonces, en una línea de ayuno y tiempo de aplicación de alimentación parental. Esta es la línea principal. Nos va de 0 horas a 24, 72 horas y lo que continúa dependiendo de la intensidad de hospitalización del paciente. Entonces, ¿en qué tenemos en la línea de ayuno? En que un paciente o un organismo de 2 horas a 28 horas totalmente en ayunos, lo que el organismo está haciendo es un consumo de glucógeno hepático, lo que les hablaba anteriormente. Ya el hígado comienza a movilizar todas las reservas de glucosa y de glucagón que se encuentran en el organismo para poder suplir la deficiencia que se demanda en ese momento. Encontramos otra línea de tiempo después de las 24 horas a más de 72 horas sin alimentación, vamos a tener un paciente catabólico proteico. Ya después de las 28 horas como tal, el paciente comienza a catabolizar proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de obtener energía, la ATP de las células con glucógeno o carbohidratos, que son la alimentación básica de estas especies, sean gatos, sean felinos, en el caso, o por ejemplo en rumiantes, cuando no hay una alimentación también de carbohidrato directo, por medio del pasto o algún suplemento alimenticio, el rumen comienza a sufrir. Entonces, en esta línea del catabolismo proteico, entonces las células ya están comenzando a hacer ATP por medio de proteína, no por medio del glucógeno. Entonces, lo que hacen es comenzar a comerse todas las reservas de proteínas. En este caso, la proteína es el único de los aminoácidos o de las fuentes de energía que no se guardan a comparación del glucógeno. El glucógeno o el azúcar o los carbohidratos sí tienen un proceso de conservación dentro del organismo. Por eso se produce grasas, por eso se engordan los animales, ya que el exceso de esta energía pues lo vuelven a guardar. Pero la proteína no. Entonces, cuando ya no se encuentra proteína en la sangre, comienza a movilizarse todos los músculos. Comienza a descomponerse de los músculos proteína para movilizarlo para hacer producción de energía de ATP en las células. Y luego, después de de las 28 horas, cuando llegamos a un ayuno de 48 horas, hay un consumo de grasa. Aquí ya tenemos un paciente en proceso de cetosis. Cetosis quiere decir de que ya pasó de un proceso de glucógeno para obtener energía, de proteína, a un proceso de grasa. Entonces, en esta línea de tiempo, en las 28 horas sí vamos a encontrar un paciente que va a estar deshidratado, falto de energía, pero ya después de las 24 horas o 28 horas, en un catabolismo proteico, vamos a encontrar pérdida de peso, pérdida súper rápida de peso. Y si encontramos un paciente ya en cetosis, en consumo de grasa, la pérdida de peso puede ser brutal o abismal en menos de días. En el caso de los rumiantes, hay pérdida de peso y descomposición total en un caso de 24 o 48 horas totalmente en ayuno, ya que ellos necesariamente necesitan metabolizar por la cantidad de estómagos que tienen. En animales domésticos más cercanos como gatos y perros, en los gatos es fatal encontrar un animalito con un consumo de grasa, con un proceso de cetosis, ya que ellos tienen una bolsa primordial, la cual es donde ellos almacenan la grasa, pero esta grasa es muy volátil. Entonces, el nivel proteico o el nivel muscular en un gato es un volumen muy bajo a comparación de un perro. Entonces tienden a perder peso demasiado rápido. ¿Cómo se utilizan las bolsas de alimentación? Entonces, en un caso en que encontremos un perro eh, con el consumo de glucosa ya bajo, es un ayuno de 2 horas a 28 horas, vamos a hacer la aplicación de un isoplasma.
El isoplasma es el que nos va a ayudar en este caso, ya que nos va a aportar altos casos de glucosa y aminoácidos. Digamos, también nos puede servir para una vaca caída, poniéndole aditivos o aplicándole un calcio, magnesio o zinc. Eh, ya después de un ayuno de 28 horas a 72 horas, más o menos pasaditas las 72 horas, nosotros vamos a poder utilizar un lipofundina o un Nutriflex. El máximo se dice que son 72 horas sin lípidos, o sea, ya esta línea el paciente se encuentra totalmente eh, catabólico, ya llegando a un punto de cetosis. Entonces, la lipofundina y el Nutriflex nos van a ser de función primordial en este caso. Entonces, lo que podemos hacer inicialmente es tratar de que el ATP, la producción de energía en nuestro paciente, comience por un isoplasma. Entonces, la ATP la vamos a comenzar a producir con glucosas y aminoácidos. Con esta alimentación, esta bolsa de alimentación, lo que vamos es aumentar los niveles de azúcar y los aminoácidos para poder recuperar el déficit de proteína que se ha generado en el paciente. Y ya luego de un lapso de hacer la aplicación de una bolsa de isoplasmal, vamos a aplicar una lipofundina y un Nutriflex. Se puede hacer inmediatamente un lipofundina o Nutriflex en el paciente junto con el isoplasma, pero uno tiene que ser más equilibrado que el otro. Recordemos que ya encontramos haciendo producción de energía, de ATP, en el organismo a un paciente después de las 28 horas totalmente en ayuno. Entonces es necesario suministrar una lipofundina, Nutriflex, en estos pacientes para poder suministrar los ácidos y las grasas, los lípidos. ¿Por qué? Porque ya la célula se encuentra produciendo energía mediante la grasa y hacer un cambio brusco de grasa a glucosa o carbohidrato, lo que vamos a hacer es hacer un shock en la célula y podemos causar un paro respiratorio, podemos causar muerte de alguna parte de los intestinos o pérdida de masa muscular de manera excesiva. Entonces se hace la aplicación de manera equilibrada, llevando al paciente a que quede en esta producción de energía celular, que sea por medio de la glucosa o del carbohidrato.